Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Carmen Linares nos cuenta cómo empezó a imitar las voces de la radio y a cantar acompañada de su padre. Cómo disfrutaba cogiendo huevos recién puestos y bailando en los guateques en su pueblo. Mari, venga niña, ¿cantamos algo? Sí, papá. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Qué quieres cantar? Una de Marifé de Triana, la de Yo no sé querer. Muy bonita. Tenemos que cogerle tu tono. Espera, que voy a afinar. Mi padre tocaba la guitarra como aficionado, entonces yo cantaba desde niña, porque claro, él sacaba la guitarra y se ponía a tocar y yo cantaba con él, sobre todo, o sea, los primeros recuerdos que yo tengo son los villancicos de Navidad. Y cantaba un villancico que cantaba Lola Flores, un pastor lleva un borrico cargado de chocolate. A mí lo del chocolate me debía de... Y siempre me cantaba ese villancico. Esa niña cantó desde pequeña, alentada por su padre, que amaba la guitarra y la música. En Navidades, fiestas familiares o celebraciones del barrio, Mari Carmen cantaba y siguió cantando hasta hoy. Carmen Linares es considerada una de las voces más importantes del flamenco. Recorrió medio mundo acompañando con su voz a compañías de danza y después de eso lleva 40 años cantando como solista. Su disco Antología de la Mujer en el Cante, en el que rescata el trabajo de mujeres cantaoras, es una referencia en el mundo del flamenco, para el que realizó una investigación exhaustiva. Incorporó la poesía al flamenco, que hasta entonces bebía de las letras populares, en un camino que abrió Enrique Morente y en el que continúa ella hoy con un espectáculo en el que están presentes los versos de García Lorca, Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez. Tiene el Premio Nacional de la Música y la Medalla de Oro de Bellas Artes, entre otros galardones. La vida de Carmen Linares empezó en una pequeña pedanía de Jaén, rodeada de primos y de música. Su historia merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Carmen era Antonio Pacheco, un enamorado de la guitarra que aprendió todos los palos del flamenco de manera autodidacta. Era ferroviario y en cada ocasión posible tocaba la guitarra y animaba a su hija a cantar. En Navidades, claro, mi padre tocaba la guitarra y entonces, claro, los villancicos, los niños los cantábamos y como era un pueblo tan chiquitito, pues íbamos por las casas y mi padre era el que iba tocando la guitarra y los niños cantaban. O sea, era una cosa que ahora lo pienso y digo, bueno, qué bonito, ¿no? Llegaba a una casa, te ponía a cantar los villancicos, venga, a él le daban una copita de anillo, de lo que fuera, y nosotros los mantecaos, los polvorones, o sea, que era una otra forma de vida. Tenía un tío que era el mayor, mi tío Leopoldo, mi padre era el más chico, que tocaba la bandurria. Y entonces ellos tocaban juntos y los llamaban algunas veces para ir a los bailes. Si había una boda, ellos iban a tocar en la boda y la gente bailaba. O sea, era como una pequeña orquesta que era bandurria y guitarra. O sea que bueno, que la música ha estado siempre presente desde que yo recuerdo que existo, ¿no? El padre de Carmen tocaba la guitarra e iba cambiando la cejilla hasta cogerle el tono a la niña y que arrancara a cantar en fiestas familiares o en el cumpleaños de la maestra. Y mi padre ha sido, en lo referente a mi carrera, pues una persona muy importante porque a él le gustaba muchísimo el flamenco. Él la música lo llevaba dentro y entonces para él que yo cantara era un orgullo. O sea, él siempre me animaba a cantar, ¿no? A ver, ¿qué te sabes? ¿Qué copla te sabes? Y yo empezaba a cantar y él me lo ponía, ese no es tu tono, me lo ponía. O sea, era una cosa que para mí era lo natural, ¿no? Cantar con mi padre y las coplas que yo me sabía. Era muy cariñoso, muy optimista, siempre tenía una sonrisa y siempre
te demostraba su cariño, ¿no? Todo lo contrario que mi madre, que era muy tímida y era muy reservada, ¿no? Y como más sufridora, ¿no? Sufría por todo. Y mi padre era todo lo contrario. O sea, yo creo que por eso hicieron ahí un tándem, porque mi padre era el que animaba siempre a mi madre, que mujer, que no va a pasar nada, que no sé qué. Y mi madre siempre veía todo, era más temerosa, ¿no? Y más tímida. A lo mejor cuando eres muy niña no le importa tanto, pero cuando ya era un poquito más mayor, los padres eran muy temerosos de que la niña fuera artista y que saliera a recorrer el mundo, esas cosas que luego yo no he tenido ese problema, todo lo contrario, porque mi padre consideraba que cantar era una cosa muy buena y decía, a ti Dios te ha dado ese don para que lo uses. O sea, yo iba al colegio, yo hice el bachillerato, yo estudiaba mecanografía, lo que en ese tiempo las niñas queríamos ser o enfermera o azafata o secretaria siempre. Pero él siempre, ante alguna duda, me decía, tú lo que tú quieras, lo que a ti te guste, pero a ti Dios te ha dado ese don para que lo uses. Eso siempre me acuerdo, que me lo dijo un día mi padre y quizá un poco me quitó las dudas, ¿no? La familia Pacheco Rodríguez vivía en Badollano, una estación ferroviaria cercana a Linares, en Jaén. Históricamente, la estación fue un nudo ferroviario que enlazaba el núcleo urbano de Linares y su cuenca minera con la línea Manzanares-Córdoba. Se abrió en 1866 y en el siglo XX llegó a tener importancia como estación. Tenía edificio de viajeros, muelle de carga para mercancías, cocheras para locomotoras, talleres y viviendas. La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante fue la compañía que obtuvo su concesión, que le permitía avanzar así hacia el sur de la península. Su competidora era la Compañía de los Caminos de Hierro del norte de España. Ambas desaparecieron en 1941, cuando el Estado español decretó la nacionalización de todos los ferrocarriles de vía ancha, y la estación y sus instalaciones pasaron a integrarse en la recién creada Renfe. Cuando Carmen Linares nació en 1951, en torno a la estación se había ido formando una pequeña población, dependiente del municipio de Linares, que para esa época tenía casi 500 habitantes, todos ligados a la empresa de trenes. Vivíamos en Badollano, que era una pedanía al lado de Linares, que era a 7 kilómetros, entonces era una estación de ferrocarril, y allí todos eran ferroviarios, ¿no? Porque era el cambio de máquinas. Y entonces era yo en mi vida que recuerdo de niña, las vías del tren, ¿no? Vivíamos muy cerquita de las vías, ¿no? El cambio de máquina, él enganchaba los trenes, cuando se cambiaban los vagones, los cambiaban de vía y él revisaba los enganches de los vagones, en fin, y era una estación muy pequeña, pero que tenía muchísima actividad. Y claro, por eso todos los que vivían allí eran ferroviarios. En la calle donde yo vivía éramos casi todos primos, porque vivían 2 hermanos de mi padre y una hermana de mi madre, o sea, había muchos, lo recuerdo con muchos primos, mi hermana y yo, que era mi única hermana, mucha vida, o sea, yo estaba en la calle todo el tiempo jugando. Y era el campo y pues los árboles, las moras, o sea, una vida de campo total, absolutamente. En 1985 la estación fue cerrada al público y dejó de prestar servicios. En 2020 se derribó el edificio de viajeros, con las protestas de los sindicatos ferroviarios por la pérdida de patrimonio cultural que supone la desaparición de numerosos edificios en estaciones cerradas que Renfe no quiere mantener.
Hoy día están terminándose las obras de apertura de nuevo del ramal Badollano-Linares y su conexión con la línea Madrid-Cádiz, con lo que la estación de Badollano volverá a abrirse próximamente y será muy distinta a aquella en la que vivió su infancia Carmen Linares. Era una pedanía al lado de Linares, o sea, yo estoy bautizada en Linares y bueno, pues para ir al médico mi madre iba a Linares, o sea, era todo allí, lo que había era la escuela y la tienda y el bar, la tienda de ultramarinos que vendían de todo, y el bar, y donde ponían los discos y había bailes los domingos. Estaba la cantina de la estación y luego ese bar, que estaba un poquito más retirado, pero había una terraza grande y ahí íbamos los niños y ponían, pues me acuerdo perfectamente que ponían las sevillanas de Pastora de La Niña Los Peines y todos bailando las sevillanas. Me casé con un enano salerito por hartarme de reír, esas cosas, y las sevillanas de Pastora, otras que cantaba. Y nada, y allí bailábamos y ponían pues las canciones que había de moda en ese, y bailábamos las niñas con las niñas y bailábamos, o sea, era una cosa muy, muy familiar, ¿no? Charito, mi hija quiere decirte algo. No sé el qué. Sí, claro. ¿Qué tal, bonita? Bien. ¿Qué le querías decir a Charito? Ay, es que no sé. ¿Ahora te entran las vergüenzas? Algo le querías decir, ¿no? Sí, que sí va a cantar. ¿Aquí? ¿Hoy? Sí. No lo tenía pensado. ¿Tú qué dices, Antonio? Yo digo que hay que atender a las peticiones del público. Uy, pues sale, no se hable más. Tráete la guitarra y hacemos un poquito de cante. Ya mismo. ¡Qué bien! Me gusta mucho cómo canta. Tú también cantas muy bien. ¿De mayor te gustaría dedicarte al cante, como yo? Sí, bueno, no lo sé. También quiero ser maestra. Voy a avisar a mis primos que va a cantar. Muy bien, bonita. Ay, Charito la rubia era una mujer que cantaba muy bien, que había sido artista y que iba en una compañía me parece que era en la compañía de Antonio Molina, cantaba precioso, y fue la primera persona que yo oí cantar bien, que era artista, cantar. Yo era en Badollano, pues yo la escucharía con 5 o 6 años y yo me quedaba embobada de escucharle esa voz al natural cantando. Ella era familia de los que tenían la tienda de ultramarinos y donde se organizaba el baile, y entonces pues a ella le gustaba mucho cantar y alguna vez pues decía: Antonio, tráete la guitarra, y mi padre iba por su guitarra y cantaba, mi padre la acompañaba. Y bueno, todos los niños, esa imagen la tengo, todos los niños alrededor de ella sentados escuchándola, porque es muy impactante escuchar a una persona al natural. Linares es un pueblo grande, pero Badollano era muy chiquitito y claro, íbamos a Linares en la feria, en ocasiones contadas, ¿no? Para ir al médico, mi madre iba a lo mejor, dice, bueno, hoy voy a ir voy a traer pescado, y se cogía un trenecito que había, a Linares coche no teníamos, y ese tren iba por la mañana y volvía por la tarde, entonces cuando quería ir a Linares iba en ese tren. En el paseo de Linarejo era donde ponían todos los puestos de anillitos, de pulseras, de muñecas, las tómbolas. Bueno, eso era una fiesta, el algodón ese de colores que estaba tan rico, de azúcar. Y bueno, y por supuesto montarte en las barquitas y bueno, a mí me encantaba la feria de Linares. La escuela era, me acuerdo, un rectángulo y había una puerta grande de madera que se cerraba y en un lado estaban las niñas y en otro los niños. Había la maestra, doña Rita, que había sido maestra de mi madre, muy jovencita. Ella llegó y fue la maestra de mi madre y luego nuestra maestra. Y es una persona que la recuerdo con mucho cariño. Era una maestra muy
muy cariñosa y muy enseñaba muy bien y claro, pues es que llevaba toda la vida allí. Por el principio, Carmen Linares, Cadena SER. Doctor. Vamos. ¿Qué le ocurre, mujer? Si su hijito pudiera verla, se avergonzaría de usted. Escúcheme, por favor. Tengo que hablarle. Dígame lo que sea. La escucho. Acabo de confesar y comulgar. Cada tarde a las 5, miles de familias se reunían alrededor del transistor para escuchar la radionovela Ama Rosa. Empezó en 1959 en Radio Madrid, escrita y dirigida por Guillermo Sautier Casaseca, al que se conocía como el rey del serial radiofónico. Ama Rosa era un serial melodramático que contaba la historia de Rosa Alcázar, una viuda que cree que está a punto de morir y decide entonces dar a su hijo en adopción a una familia rica que no puede tener hijos. A cambio, Rosa es contratada como ama de la casa y podrá ver a su hijo todos los días, con la condición de que nunca desvele su verdadera identidad. Su hijo irá creciendo y tratándola mal, sin saber que ese ama es en realidad su madre. Los seriales tuvieron su apogeo en los años 50 gracias a la creación del Teatro del Aire en Radio Madrid y el Teatro Invisible de Radio Nacional de España. Ama Rosa fue uno de los seriales que alcanzó mayor éxito y repercusión. A pesar de su celebridad, Ama Rosa no escapó a la censura franquista, que recortaba cualquier alusión sensual. Ama Rosa tuvo tanto éxito que el mismo año que empezó a emitirse, se publicó una versión novelada en papel de la que se vendieron más de 100.000 ejemplares. Se hizo una adaptación teatral y una película protagonizada por Imperio Argentina que se estrenó en Madrid y Barcelona en 1960. En el serial original era la voz de Juana Ginzo la que daba vida a Ama Rosa. La radio para mí ha sido una ventana abierta, un balcón, 1000 ventanas abiertas al mundo, ¿no? Porque, claro, era la forma de saber lo que pasaba en el mundo y de escuchar la música y de escuchar. Es que yo escuchaba las novelas cuando venía de la escuela. Con mi madre escuchábamos a Ama Rosa y los discos dedicados. Y todo eso, claro, lo que yo escuchaba pues era casi siempre, pues Marifé de Triana, Valderrama, Enrique Montoya, en fin, todo lo que se escuchaba en ese. Y claro, se escuchaba en Andalucía, se escuchaba sobre todo el flamenco, claro, y la canción española. Marifé de Triana fue una cantante llamada por los estudiosos como la actriz de la copla. Aportó más de 500 coplas nuevas, en su mayoría creación del trío Quintero, León y Quiroga, en el que Quintero y Quiroga ponían música a los versos del poeta andaluz Rafael de León. Marifé de Triana ha inspirado a otras coplistas posteriores como Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Pasión Vega. Marifé nació en el barrio sevillano de Triana, de ahí su nombre, y empezó a trabajar con 11 años. Tuvo unos orígenes muy humildes, recorrió el país como integrante de diversas compañías de variedades, entre ellas el Teatro Chino de Manolita Chen, y cuando empezó a actuar su carrera se disparó. En su primer disco estaba el tema Torre de Arena, que ocupó el primer lugar en las listas de los discos más vendidos de los años 50 y 60. Luego vinieron La Loba, Te he de querer mientras viva, Tres puñales o María de la O, una de sus canciones más conocidas. Y así escribí en mi bandera. Hola, mamá. ¿Qué haces? Hola, hija. Aquí estoy dándole de comer al cerdo. Acércate, a ver si han puesto huevo las gallinas, anda. Sí, ahora mismo, que me encanta. Han puesto, mamá. Muy bien. Cógelos con cuidado, Mari Carmen, y ponlos todos en la cesta. Mira qué calentitos están. Claro, hija. Están recién puestos. Cuidado, no se te rompan. ¿Nos los vamos a comer hoy? Bueno, algunos.
Luego, cuando venga tu padre, hago una tortilla de papas. ¡Qué rica! Mañana voy a Linares, que tengo que hacer unos recados. ¿Te quieres venir conmigo? Vale, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir al mercado a por boquerones, a por harina y una garrafa de aceite. Y a la mercería, a que me cojan unas medias. Ah, que no se me olvide la cremallera para tu vestido. Pero luego tenemos un buen rato hasta que salga el tren de la tarde para hacer lo que queramos. ¿Podemos merendar allí? No sé si nos dará tiempo. Mañana lo vemos. Carmen Linares no conoció a sus abuelos paternos, solo al abuelo materno y su segunda mujer. En Badoyano todo se hacía en la calle. No tenían muchas cosas, pero tenían mucha vida. Y aunque ellos no pasaron escasez, Carmen Linares recuerda el relato de sus padres sobre el hambre y la miseria de la posguerra. Eran comidas muy sencillas, las típicas comidas de cuchareteo, como decimos nosotros, lentejas, alubias. Luego estaba el economato de la Renfe, que se compraba, era un vagón que llegaba cada mes y ahí se compraba más barato. O sea que no, el chocolate, me acuerdo que lo compraba mi madre ahí. No había escasez, no pasábamos hambre como pasaron mis padres, pero y lo que tomábamos de carne pues era las perdices, el conejo, cosas que se cazaban, ¿no? Y yo me acuerdo que teníamos gallinas. Y bueno, a mí una de las cosas que más me gustaba era ir a coger los huevos de las gallinas. Cuando decía mi madre, mira a ver si han puesto. Y yo llegaba y cogía los huevos de la gallina. Mamá, sí, me ponía muy contenta, que estaba muy calentito. Y también teníamos conejos y también algún cerdito que hacían matanza. O sea que no hemos tenido escasez, pero no, ni muchísimo menos lo que luego, por ejemplo, pues han tenido mis hijos, ¿no? Que era otra. Yo la primera vez que vi un filete de ternera fue en Ávila, cuando nos fuimos a Ávila a vivir. Pero sí que he oído a mis padres contar cosas muy tristes, han pasado mucho hambre. Claro, es que mi madre nació en el 20, mi madre en el 22 y mi padre en el 21. Y claro, les pilló muy jovencitos la guerra y han pasado mucha hambre. Cuando Carmen Linares tenía 12 años, la familia se trasladó a vivir a Ávila. La madre de Carmen lo vivió con expectación, con sorpresa. No era muy positiva y no sabía lo que se iba a encontrar. Pero el padre llevaba ya 2 años en Ávila. Sabían que ya no iba a volver y era necesario mudarse. Allí estuvo viviendo la familia 5 años. Cuando lo trasladaron trabajaba en la renovación de las vías, ¿no? Ya era otro trabajo distinto. Llevaba una especie de furgoneta por la vía que inspeccionaba si iba muy despacito, si las vías estaban correctas, porque se estaban haciendo vías nuevas. Primero lo trasladaron a Córdoba, que estuvo 1 año, y luego ya se fue a Ávila. Y yo tenía 12 años cuando lo trasladaron a Ávila, y bueno, fue un cambio, imagínate, de Linares a Ávila. De entrada llegamos en el mes de junio, y claro, íbamos con mi hermana y yo. Tenía una hermana 2 años y medio mayor que yo y íbamos con vestiditos de verano y claro, bueno, hasta que llegó el tren a Ávila, imagínate, pasamos por Madrid, lo cambiamos de estación y llegamos y hacía un frío. Coincidió que ese día hacía frío porque en junio en Ávila ya tendría que, para nosotros, y claro, nos pusimos las dos a llorar, aquí hace mucho frío, aquí no sé qué, porque pensábamos que iba a ser siempre con frío, ¿no? No, muy bien, y luego ya el invierno, que fue la primera vez que yo vi la nieve, porque en Linares lo que máximo era escarcha, a lo mejor había un poquito de escarcha, pero la nieve, esa nieve de 30 centímetros, bueno, eso no lo había visto nunca, bueno, a mí me encantó, claro. Llegar a Ávila, que era una capital,
pues fue un mundo de... Yo iba ya más al cine, o sea, había otras cosas que no veía, que en Linares había cine, pero yo normalmente no iba, y a mí me encantaba el cine. Y bueno, fue una llegada que al principio nos chocó lo del clima, pero luego muy bien. En Ávila había afición al flamenco, y cuando se corrió la voz de que había una niña que cantaba, un grupo de aficionados le organizó una cena. Después vinieron giras por toda la provincia de Ávila. Yo en Ávila cuando llegué, la verdad es que había un grupo de aficionados, entre los que estaba el que luego sería mi suegro, Miguel Espín, mi marido se llama igual, y mi hijo también, los tres Migueles. Y ellos tenían como un grupo de amantes del flamenco, no, ni siquiera era peña, era una reunión que ellos hacían. Entonces cuando me escucharon en la radio, pues, dijeron, me organizaron una cena, que tengo todavía el programa, ¿no? Cena homenaje a la niña Mari Carmen Pacheco, por su afición al flamenco. Yo cantaba en la radio, yo era muy conocida allí, y se organizaban giras por los pueblos de Ávila, que bueno, eso era, ahora lo pienso, era graciosísimo. Montamos como una pequeña compañía, iba un prestidigitador, una niña que cantaba con su hermano música moderna, yo que cantaba flamenco, y dos humoristas. Y entonces el presentador pues era un señor que tenía mucho contacto con los alcaldes, y íbamos a los pueblos. Yo conocí mucha parte de Castilla, los pueblos de Ávila, y me impresionaba, ¿no? Ver porque realmente, efectivamente, había mucha pobreza. Y era distinto a Andalucía. En Andalucía el clima es que es tan importante, ¿no? Y la gente estaba más en la calle, y aquello era otro mundo, ¿no? Por el principio, Carmen Linares, Cadena SER. Y seguimos en Cotito Coti, el concurso de canciones patrocinado por los chocolates Coti, el chocolate nutritivo y delicioso hecho en Ávila. Y ahora, queridos oyentes y querido público aquí presente, vamos a dar paso a nuestro siguiente concursante, una de las 6 finalistas que aspira a conseguir el primer premio, una maravillosa muñeca. Esta niña, que canta como Los Ángeles, se llama Mari Carmen Pacheco Rodríguez. Un aplauso para ella, por favor. Hola, Mari Carmen. ¿De dónde eres? Soy de Linares, de Jaén, pero vivo aquí en Ávila. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer con el lote de chocolates Coti que has ganado tan solo con apuntarte al concurso? Pues comérmelo con mis primos y con mi hermana. Muy bien. Deliciosos los chocolates Coti. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Te he de querer mientras viva, de Marifé de Triana. ¿Te gusta mucho Marifé de Triana? Sí, canto mucho sus cantes en casa con mi padre. ¿Tu padre también canta? No, él toca la guitarra. Muy bien. Pues adelante. Te dejo con el público y con toda la audiencia. Mucha suerte. Con ustedes, Mari Carmen Pacheco. Muchos años antes de los talent shows de la televisión, existieron los concursos para niños y niñas cantantes en la radio, uno de los formatos que más éxito ha tenido en la historia de la radio. Artistas como Rafael, Víctor Manuel o Marisol empezaron cantando en los concursos de las emisoras. La radio vivió su época dorada entre los años 20 y los 60, cuando llegó la televisión. Ya en la Segunda República hubo un concurso para artistas amateurs en Radio Barcelona, y después de la Guerra Civil, este tipo de programas se multiplicaron en emisoras locales, regionales y estatales que competían por tener su propio concurso. Uno de los más conocidos fue Conozca usted a sus vecinos, emitido por la cadena SER,
que se hacía con formatos distintos en varias ciudades. En el de Madrid se descubrió a artistas como Rocío Dúrcal y Ana Belén, mientras en Granada se emitió durante 20 años el concurso Alegría de Vivir, donde se empezó a escuchar a Miguel Ríos, en aquella época Miquel Ríos. El mundo del flamenco también participaba en estos concursos. En el programa de Radio Cádiz hizo su debut en 1959 José Monje Cruz, con tan solo 9 años, que pronto fue conocido en los tablaos como Camarón de la Isla. Carmen Linares también frecuentó los concursos de las emisoras de radio. Mi primer concurso fue en Ávila. En Ávila había un concurso que lo patrocinaba, a mí me persigue el chocolate. Había un chocolate Scotty y patrocinaba ese concurso que se llamaba Cotito Coti. Entonces yo... mi padre le llamaban a Antonio, vente y acompaña a los niños y tal, y entonces yo un día le dije, papá, yo me voy a apuntar porque te regalan un lote de chocolates cada vez que nos apuntamos todas las niñas de mi barrio. Mi padre, bueno, ¿y qué vas a cantar? Mi padre, claro, porque yo cantaba en la casa, pero... Y yo, pues yo me sé una copla que era de Marifé. Y esa fue la de Te de querer mientras viva. Fíjate que yo ni entendía lo que quería decir la copla ni nada, pero me la sabía entera. Y nada, y me acompañó mi padre, me acuerdo, y iban eliminando y ya pues nos quedamos los 6 que consideraban los de la radio. No había jurado ni nada, o sea, eran los propios locutores y la gente del público. Si te aplaudía mucho era con público en un salón de actos, ¿no? Yo era la única niña que cantaba así a flamencao, las demás niñas cantaban cosas más infantiles, más modernas, y nada, y quedé finalista y me regalaron una muñeca, que tengo una foto muy bonita que está la muñeca detrás, y yo luego la muñeca se la cambié a otra niña por unos patines, porque yo no tenía muñeca y no tenía patines, entonces nos hicimos el cambio y bueno, para mí fue estupendo tener patines. Mi hermana y yo estábamos todo el día con los patines puestos. Qué bonita la canción. Qué buena intérprete vamos a presentar ahora. Ella se acompaña a la guitarra. La presentamos hace pocos días y fue un éxito. Hoy vuelve con otra canción. Óiganla con mucha atención, porque canta muy requete bien esta joven estrella de la canción que nos trae una balada de Vera, Solo tú y yo, y estoy seguro que logrará una creación maravillosa. Canta Tania Díaz. Después del concurso de Ávila, Carmen participó en un concurso en Radio Madrid. Seguían viviendo en Ávila y cuando tocaba el concurso, Carmen salía un poco antes del colegio y cogía el tren con su padre a Madrid. La final fue en el Teatro Alcalá. Carmen tenía 15 años. En Radio Madrid había un concurso que presentaba Juan de Toro y entonces pues, mi padre me apuntó al concurso y gané también un premio en el 65. Esto empezó antes, un año antes, pero al final cuando yo gané el premio era en el año 65 y se llamaba Cantando hacia el triunfo. No, ahí me dieron un premio, un diploma que tengo en mi casa, que lo tengo dado en el 65, y era Chocolate Dulcinea, que lo patrocinaba, o sea, me perseguía el chocolate. Totalmente. Había otro tipo de programas en la radio que pedían la participación del público concursando. Carmen, su madre y su hermana los escuchaban y enviaban sus cartas buscando el premio. Y el premio llegó. Fue un momento que Carmen Linares tiene grabado. Y había un concurso que era, en la marca de tocadisco era Iberofón, y lo presentaba José Luis Péquer. Entonces la gente escribía cartas porque teníamos que acertar. Ponían una canción, cada semana era diferente, que la hacían ellos, Ibero, Ibero, fon, 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 Ibero, Ibero, y decían, tienes que adivinar cuántas veces dice la palabra fon, por ejemplo,
o íbero. Y ahí estaba mi madre, mi hermana y yo apuntando. ¿Cuántas te han salido a ti? A mí 17. A mí también, pues son 17 veces. O sea, fíjate a lo que... Todo para promocionar la marca del tocadiscos. Había gente que mandaba los sobres muy grandes, claro, porque si los metían en el saco había más posibilidad de sacar un sobre grande. Y mi madre, que no tenía ninguna picardía, pues era un sobre pequeñito. Y justo salió ese sobre y dijo José Luis Péquer: me alegro mucho que haya ganado esta señora porque ha mandado un sobre muy pequeñito. Y estaba como diciendo, que era para usted, ¿no? Porque no tuvo esa picardía, ¿no? ¡Antonia! ¡Antonia! ¿Qué pasa, Lola? Pero no lo has oído. Lo acaban de decir por la radio, que eres tú. Has ganado el concurso del tocadiscos. ¡Ay! ¿Pero qué dices, Milagros? ¿Que hemos ganado? ¿Qué pasa, mamá? Hija, que hemos ganado el tocadiscos, el del concurso de la radio. ¡Bien! ¡Que lo habéis ganado, Mari Carmen! ¡Que lo ha dicho el de la radio! ¡Ay, madre! Pasa, Milagros. Qué nerviosa me estoy poniendo. ¡Ay! ¡Ay! Es que no sabes qué alegría me he llevado cuando ha dicho Antonia Rodríguez. Y yo gritando por la casa: ¡es Antonia! ¡Que es Antonia, la vecina! ¡Ay! Vamos a ponernos una copita de vino, hija, que estoy con el corazón a 1000 por hora. Mamá, ¿vamos a tener un tocadiscos? Oye, que igual hay otra Antonia Rodríguez por ahí. ¡Ay, que no, mujer! Que eres tú, si ha dicho la dirección y todo. Por la buena suerte. Eso. Tienes que llamar ahora mismo a la radio. Pero si no me sé ni el teléfono. Ay, no te preocupes, lo he apuntado yo. Toma. Ay, muchas gracias, Mila, qué ilusión. ¡Vamos a poder poner discos! ¡Ay, papá, en cuanto se entere! Sí, hija, a tu padre le va a hacer mucha ilusión. Voy a contárselo a Felisa, que se va a poner muy contenta. Nos lo tienes que enseñar cuando lo tengáis, ¿eh? Sí, os venís a merendar y lo estrenamos. Hay que decirle a Antonio que compre algún disco, claro, así ya lo ponemos. ¡Uno de Marifé! Luego hablamos con tu padre, Mari Carmen, que todavía sí tiene que ir a buscarlo a Madrid y todo, y no sé. Y bueno, no veas qué alegría, bajó una vecina: ¡Antonia! Mi madre se llamaba Antonia y mi padre Antonio. Antonia, ¿qué te ha tocado el tocadiscos? Mi madre: ay, sí, porque no lo tenía puesto en ese momento. Y bueno, fue una revolución allí en el bloque de casas, ¿no? Al tener el tocadiscos, mi padre ya, como vino a Madrid a recogerlo, compró discos. Compró un disco de Marifé, que era lo que me gustaba a mí, pero claro, a él le gustaba mucho el flamenco. Compró uno de Fosforito, otro de Porrina de Badajoz, en fin, se trajo 4 o 5 discos y para darle uso al magnetofón. Y bueno, ese magnetofón ha sido muy importante, ese tocadiscos en mi vida, porque ahí he escuchado yo las antologías de cante y he escuchado, pues bueno, todos los discos que yo oía de flamenco. Luego ya cuando empecé a trabajar me los compraba yo, ¿no? Los discos. Y de hecho me llevaba, cuando estaba cantando para el baile, ¿no? Que es así una etapa de mi vida, estuve 10 años cantando para bailar y luego ya me empecé a cantar sola, digamos, como solista, ¿no? Y yo me llevaba mi tocadiscos, fíjate, llevaba una maleta con el tocadiscos y los discos, que eran, fíjate, los LP enormes, y otra con mi ropa, y a lo mejor íbamos a la Costa Brava, era cuando había muchos ballets de clásico español y de flamenco, y a lo mejor estaba en Lloret de Mar, pues 3 meses de verano. Y claro, yo ya me llevaba todo, me instalaba en el apartamento, ponía mi tocadiscos y yo me llevaba mi música por delante. En Ávila había 2 peluqueros que tocaban la guitarra y alrededor de ellos se congregaba el grupo de aficionados al flamenco. Unos años más tarde se fundó la Peña Antonio Chacón, la primera de la ciudad. Entre esos aficionados estaba Miguel Espín, que luego fue el marido de Carmen Linares.
Cuando se conocieron, ella tenía 13 años, él 17. Y entonces pues llegó mi padre y me dijo, mira, a este muchacho le gusta mucho el flamenco, nos vamos a intercambiar los discos y tal. Y dice, cántale un poquito por soleá. Y digo, pero ahora, decía yo, dice mi padre, sí, canta un poquito. Y digo, yo ahora no tengo ganas, yo ahora no tengo ganas de cantar. Y decía Miguel, no, Antonio, déjela usted, que no, que ahora no, fíjate que me iba a mí a decir que luego yo iba, pues nada, a casarme con el chico de los discos y a tener 3 hijos y nada, y seguir aquí en la brecha. La prima que canta y el bordón que llora y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantar es cantar, es cantar, son dejos fatales de la raza mora. Cuando Carmen Linares tenía 17 años, a su padre lo trasladaron a Madrid. Cuando llegamos a Madrid fue muy importante para mí, porque aquí en Madrid era donde estaba todo el cogollo del flamenco, donde había trabajo, y muchos artistas de Andalucía se venían aquí, artistas de Jerez, de Sevilla, de todos los sitios venían a Madrid a trabajar, porque era donde estaban los tablaos y donde había trabajo. Luego ya, posteriormente, cuando ya había mucho trabajo también en Andalucía, pues la gente ya se volvió a su tierra, ¿no? Pero mucha gente, cuando yo vine, estaban aquí artistas muy importantes, ¿no? En Madrid, la inmigración andaluza siempre fue muy importante. Ya en documentos del siglo XVIII se habla de gitanos que venden su arte y tonadilleros que cantan fandangos y seguidillas. En el siglo XIX aparecieron los bailes de candil y se celebró la primera fiesta flamenca con reseñas en la prensa. A finales del XIX, el flamenco se trasladó a los teatros de la ciudad, como el Pavón o la Sala Olimpia. En los años 50 del siglo XX empezaron los tablaos, como Zambra o el Corral de la Morería. Los tablaos eran una manera de volver a los café cantante, con un ambiente menos frío y distante que el de los teatros, donde había espacio para la espontaneidad. Todos los grandes del flamenco pasaron por los tablaos. En aquella época, centenares de artistas se iban a Madrid, escapando de la aplastante miseria de Andalucía. El país salía de la larga posguerra, gracias en parte al turismo masivo, y hubo entonces una campaña publicitaria que decía en varios idiomas: España es diferente. Cada noche, cuando los grupos de turistas ya se habían marchado, los artistas, después de actuar, circulaban entre los tablaos para juntarse con otros. Carmen y su familia vivían en el barrio de Huertas de Madrid, al lado de la Plaza de Santa Ana, un barrio flamenco. Carmen empezó a ir con su padre a los tablaos, a las peñas flamencas, a Zambra, la Casa de Córdoba o la Casa de Granada. Madrid era la capital del flamenco y allí decidió Carmen que se quería dedicar a cantar. Vivíamos en Echegaray, esquina con la calle Huertas, que estaba, o sea, la Plaza Santana, estaba la cervecería alemana, y ahí iban los cantadores de Zambra, Juan Barea, Rafael Romero, Perico el del Lunar. Yo los veía allí en la cervecería alemana, iban a tomarse siempre algo y luego ya se iban a Zambra. O sea, era un barrio muy, muy flamenco.
Carmen Linares empezó imitando las voces de la radio y más tarde las de Antonio Mairena, La niña de los peines, Pepe el de la matrona o Fosforito, en el tocadiscos que habían ganado en aquel concurso radiofónico. Yo fui a la peña flamenca de Fosforito a cantar allí, y a mí Fosforito era mi cantador preferido, ¿no? Y entonces cantaba todas las cosas de Fosforito. Y un día que fui a la peña, llegó allí Fosforito y cuando me escuchó cantar dijo, pero bueno, esta niña, pero si canta todos mis cantes. Y claro, es que llamaba la atención porque yo conocía los cantes por soleá, por seguirilla, pero bueno, a mí me gustaba el flamenco hondo, ¿no? Que era una cosa tan jovencilla, pero sí que era lo que me gustaba, ¿no? Y estaba allí Juanito Valderrama y, en fin, charlando, me lo presentaron tal, y le dijo Fosforito, mira, se va a venir en la gira esta niña de Linares y dice, pero es que Pacheco, no sé, Carmen, ¿cómo te llamas? Digo, Carmen Pacheco. Y me dijo, ¿de dónde eres? Digo, de Linares. Dice, pues Carmen Linares, me lo puso él. Por el principio, Carmen Linares, Cadena SER. Las primeras actuaciones de Carmen Linares fueron en aquellas giras por los pueblos de Ávila. Luego vendría la gira con Fosforito y antes su primera actuación en serio, al otro lado de la frontera, en Biarritz. Mi padre me tuvo que hacer un justificante para que me dejaran actuar y que me dejaran cantar. Se inauguraba un tablao y claro, me dejó ir porque iba a un matrimonio que era amigo suyo, guitarrista, y ella, su mujer, Anita, me acuerdo que se llamaba, pues dijeron, no te preocupes que nosotros, porque los 17 años de antes no eran los de ahora. Carmen Linares no solo escuchaba flamenco, tenía otros gustos y le encantaban los guateques. Pero era lo que había, guateque, donde yo escuchaba y bailábamos cosas de los Beatles. A mí me encantaban los Beatles, me gustaba mucho Karina, los brincos, o sea, yo vivía un mundo paralelo al flamenco. A mí me gustaba muchísimo el flamenco, pero tenía mi mundo de niña, ¿no? de adolescente. Y se organizaban guateques, pues casi siempre allí en Ávila, en un garaje que era de uno de nuestra pandilla, y su padre sacaba el coche fuera y allí en el garaje montábamos el tocadiscos y ahí bailábamos, ¿no? Bueno, si no les gusta, no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros. Sí, bueno, aparte de los Beatles, Karina, que ya eran más... yo he sido una fan de Marisol y Joselito, he cantado canciones de ellos y eran... para mí era un referente, esos niños, que me peinaba como Marisol, me encantaban los dos, o sea, me han acompañado, han sido muy importantes, y además es que cantaban los dos de maravilla y han estado muy, muy presentes. Contigo de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Y bueno, Marisol era una monería, o sea, Marisol era para llevártela a tu casa. Y fíjate, no la conozco personalmente y digo, yo me iría un día a Málaga, por lo menos verla así de lejos, ¿no? Porque la admiro tanto y me parece una persona tan coherente, ¿no?, en su vida. Contigo, soñando contigo, me siento feliz. De calle a Sevilla, cuántos limoncitos
El Limona me conoce por los suspiros. Ay, muchacha. Ay, qué buen caminito. Ay, cuidadito con ella. Ay, cuidadito. Carmen Linares cree que con el flamenco se nace, pero también hay que cultivarlo, estudiar, revisar las raíces profundas del género para avanzar desde ellas y aprender en el escenario. La música, el flamenco me ha dado muchas cosas. Me ha dado, primero, dedicarme a algo que me gusta muchísimo, que es cantar. Cantar me vacía de muchas cosas y soy muy feliz cuando canto, ¿no? Y hago feliz a mucha gente. O sea, eso te da mucha satisfacción. He dedicado muchas horas y mucha parte de mi vida al flamenco y a la música, pero me lo ha devuelto con creces porque me ha permitido conocer el mundo, conocer a mucha gente y disfrutar, ¿no? Porque yo recomiendo a todo el mundo que cante, aunque no cante bien. Uh-huh. Mi madre cantaba mucho y no cantaba bien, pero yo la veía que era feliz cuando cantaba. O sea, te vacía, como te he dicho antes. Con 50 años de carrera como cantante, Carmen Linares sigue teniendo presente a la Mari Carmen de su infancia. De Mari Carmen, yo creo que la niñez es algo muy importante en la vida y pienso que siempre quedan muchas cosas de esa niña. Yo creo que inclusive mi carácter, mi forma de ser, todo tiene que ver con la infancia y con la felicidad que yo he tenido de niña. Me he criado con mis primos, ha sido una cosa... Éramos todos iguales, no había diferencias de clases, que luego eso lo he visto más cuando fui a Ávila, ya vi que había una clase alta, allí éramos ferroviarios todos iguales, entonces estábamos muy contentos con lo que teníamos. He sido una niña feliz, ¿no? Y yo creo que esa felicidad y ese amor que me han dado mis padres y que he tenido con mi hermana y ese cariño y esa armonía y esa música, todo eso influye luego en tu carácter y en tu forma. Yo creo que llevo todavía esa niña, la tengo ahí, además no la quiero perder. Por el principio, Carmen Linares. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Pablo González Miguel. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente, Iván Gisbert y Santiago Antón Méndez, con la colaboración especial de Lucía Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.